comprender bien quiénes son los ángeles, no rendirles culto, no faltarles al respeto, dos de las cosas principales que hallamos al estudiar la angelología. A ningún ángel se le rindió culto, ningún ángel permitió que se le rindiese culto tampoco, ni adoración. Pero sí es claro lo que vimos en la primera sesión, que no podemos caer en ninguna de esas dos formas, ni tampoco llegar al otro punto de faltarles al respeto. Bueno, estuvimos viendo que los ángeles en la primera sesión fueron creados, hay un creador que los hace, y este creador es santo, y sabemos que estos seres fueron creados buenos en gran manera. También estuvimos detallando acerca de ángeles propios. ¿Quiénes son? Estos ángeles que fueron confirmados, que resistieron el llamado de la tentación por Satanás a rebelarse contra Dios. Ángeles que desearon estar fieles para Dios y fueron confirmados. Quiere decir que estos ángeles ya no pecan, no pueden fallar, no va a haber otra rebelión en el cielo. Eso estuvimos hablando también en las sesiones pasadas, y que en ellos ha ocurrido lo que está esperando el creyente, que es ser confirmado, glorificado, para no volverle a fallar a Dios, ni con el pensamiento, ni con el corazón, ni en conducta. ¿Qué más vimos acerca de los ángeles? Hablamos de que en la Biblia solo se nombran 3, con nombre propio aparecen 3. Uno es el arcángel Miguel, el otro es Gabriel, y el otro pues un querubín que cayó, Satanás. Solo a 3 se les nombran en la Biblia con nombre. ¿Qué más estuvimos hablando? Hablamos un poco acerca de el rango angelical, cómo están organizados, y dijimos que habían dominios, potestades. Hablamos del arcángel principal, que es Miguel. Hablamos de los serafines, hablamos de los querubines, y bueno, vimos en algunos pasajes de la Biblia cómo estos seres angelicales están formados, reunidos, y cuáles son sus posiciones frente a la jerarquía angelical. En esta noche vamos a hablar un poco acerca de cómo son los ángeles. Todo ser humano goza de atributos de la personalidad. Usted y yo gozamos de esos atributos al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo humano. Dijimos que los ángeles no tienen cuerpo, pero cuando se manifestaron y se hicieron presentes, pues se materializaron y se dejaron ver en el cuerpo humano, con ojos, con nariz, con boquita, comieron, caminaron, hablaron, se comunicaron, escucharon. En esta noche pues vamos a mirar que así como el ser humano tiene sentimientos, emociones, intelecto, voluntad, pues los ángeles también tienen este tipo de atributos de la personalidad. Recordemos que fueron individuales, que Dios los creó de una sola vez, no se reproducen, pero en esa creación los hizo diferentes, personales. No todos son iguales porque cada uno tiene su propia personalidad. Entonces seguimos hablando de los ángeles buenos, de los ángeles confirmados. Aún no hemos entrado en el tema de la satanología. Cuando vayamos allá pues ya hablaremos de ángeles caídos y demonios. Estamos hablando de ángeles confirmados. Estos ángeles confirmados en santidad, como ya lo dije, fueron confirmados en santidad. ¿Por qué? Porque resistieron el llamamiento de Satanás a seguirle. Y ahora estos son ministros, siervos de Dios y de su pueblo. Lo mismo que los hombres, los ángeles, como ya lo dije, tienen intelecto. Si usted me acompaña a la palabra de Dios, vamos hoy a estar mirando varios pasajes que nos van a hablar acerca de estas características angelicales. Entonces, en el segundo libro de Samuel, versículo 20 del capítulo 14, versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay
en la tierra. En esta porción de la palabra de Dios, ¿qué me está manifestando el libro de Samuel? Que los ángeles tienen intelecto. Hagamos un comparativo con Primera de Pedro 1:12. Tome su Biblia, tome apuntes y vayamos avanzando en el estudio de estos seres maravillosos. Primera de Pedro 1:12. Dice la palabra del Señor: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan mirar los ángeles? Lo que ellos saben acerca de la salvación materializada. Ese estado que estamos esperando nosotros de glorificación, los ángeles anhelan mirar, ver cómo va a ser librada la creación que fue sujetada por causa del pecado de Adán. Va a ser liberada, porque ya vive con dolores de parto, como nos lo dice Pablo, pero también los creyentes van a ser liberados del germen del mal, de ese remanente de maldad que queda en el cristiano. Porque pues el pecado fue destronado, pero no destruido. ¿Cuándo va a ser destruido? En el tercer tiempo de la salvación, en la glorificación del creyente. Entonces los ángeles están anhelando mirar esto. ¿Qué anhelan ver? Algo que conocen, algo que saben, algo de lo cual ellos han aprendido. Vemos que los ángeles, tanto en segundo libro de Samuel, capítulo 14-20 y primera de Pedro 1:12, gozan de intelecto. Tal vez otro pasaje que nos puede ayudar a ver que son seres intelectuales, aquí en Éxodo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 20. Versículo 20 al 22, miren lo que dice la palabra. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Dios se comunicaba por medio de ángeles, de querubines. ¿Cómo sé que alguien goza del intelecto? Pues porque tiene la capacidad de aprender, memorizar, preguntar, comunicarse. La comunicación me deja ver que los ángeles son seres intelectuales. Esa capacidad la tienen los seres intelectuales, poderse comunicar. Pero bueno, ya dejando claro este tema del intelecto de los ángeles, pues también tenemos que hablar un poco acerca de la sensibilidad. Acompáñenme a Marcos, Evangelio de Marcos. Y en el capítulo 8, versículo 38, dice la palabra del Señor: porque el que se avergonzase de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor Jesucristo está dando profecía de lo que va a suceder. Dice que Él se avergonzará de aquellos que se avergüencen de Él. Pero la vergüenza, ¿qué es? La vergüenza no es un sentimiento.
O sea que son sensibles. Los ángeles también tienen sentimientos y tienen sensibilidad ¿hacia qué? Hacia la vergüenza de aquellos que se avergüenzan de Cristo. Así como los ángeles también se gozan cuando hay un pecador que se arrepiente, los ángeles también sienten vergüenza hacia aquellos que se avergüenzan del Evangelio. Lucas 15:10. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Dice la poderosa palabra de Dios: así os digo que hoy hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los vemos sintiendo vergüenza, los vemos comunicándose, pero también los vemos teniendo gozo, alegría. ¿En qué se gozan los ángeles? En lo que se goza Dios, en lo bueno, en lo santo, en lo justo, en lo que es de buen nombre. Dios se goza con los que se arrepienten. Los ángeles también se gozan con el gozo de su Creador, con el gozo de su Señor. Y esto es bueno para nosotros como cristianos saberlo. ¿Por qué? Porque Dios a usted también lo ha llamado a que se goce con lo que Dios se goza, que se entristezca con lo que Dios siente tristeza, que rechace lo que Dios rechaza, que ame lo que Dios ama. Él quiere que su sensibilidad, que sus emociones, que su intelecto busquen y amen lo que Él ama. Vemos que los ángeles sienten gozo cuando hay un pecador que se arrepiente. Qué gran lección para nosotros como seres humanos. Hay gente que no se alegra en que alguien se convierta. Y usted se hizo cristiano. ¿Y cómo es que usted no sigue haciendo el mal con nosotros? Los incrédulos sienten tristeza cuando pierden uno de los suyos. No sienten alegría de ver que uno de los suyos se aparta para querer hacer lo bueno. Dejaste de tomar, dejaste de mentir, dejaste de engañar, dejaste de robar. ¿Qué dice el mundano, el que no ama a Dios? ¿Cómo es que va a hacer eso? ¿Qué le pasa? No se alegran con el bien, pero sí se alegran con el mal. La característica de los ángeles es que se gozan cuando los seres humanos deciden por lo bueno. Estamos hablando de intelecto, sentimientos o sensibilidad y voluntad. ¿Dónde podemos ver que los ángeles tienen voluntad? Hay varios pasajes, pero en esta noche tomaremos uno que se encuentra en Isaías. Acompáñenme aquí al libro del profeta Isaías, profeta mayor, y en el capítulo 14, versículo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Tú que decías en tu corazón, de esto se está refiriendo el profeta a Satanás, un ángel que dejó su lugar de su morada celestial y bueno, ya sabemos que se rebeló contra Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La declaración que él está haciendo no solamente muestra que hay sensibilidad en su corazón hacia una sensibilidad inclinada, que sus sentimientos están inclinados al mal en ese momento, está mostrando que tiene intelecto porque se está comunicando, pero también está mostrando su voluntad. Tiene voluntad propia. Y la voluntad que tuvo fue la de rebelarse contra Dios. Así como tú y yo gozamos de voluntad, debido a esas características, intelecto, sentimientos, emociones, voluntad, y también a esa fortaleza física que estuvimos mirando, que son seres superiores en fortaleza. Recordemos lo que dice de pronto Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 103, Salmo 103, versículo
Versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En este salmo me deja ver que los ángeles obedecen a la voz de Dios. Ellos no se esperan, inmediatamente están prestos a la obediencia. ¿Esto qué me deja ver? Si escuchan la voz de Dios, entienden su precepto, me está mostrando que tienen intelecto. Pero también me está mostrando que son seres que tienen sensibilidad, sentimientos, pero también que tienen voluntad. Y su voluntad está en ¿qué? En ejecutar la palabra de Dios. Hay una parte en el Padre Nuestro que nos llamaría la atención cuando estamos mirando este versículo 20 acerca de la voluntad de los ángeles. En el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo esperaría Dios que fuera su obediencia y la mía? Sin renegar, sin chistear, sin decir, eso puede esperar. ¿Usted cree que cuando Dios manda hacer algo en el cielo, pensemos que está Dios en el cielo y se escucha la voz de Dios y le dice a Angelín y Angelón que cumplan con un mandado, con una razón? ¿Será que Angelín y Angelón le van a decir más tarde, tengo mucho sueño, estoy muy ocupado, es que no he terminado la anterior tarea que me dejaste? Eso puede esperar, aún hay tiempo. Es que todavía me quedan varios días de vida, todavía estoy muy joven. Esas excusas no existen en los ángeles, tristemente existen en usted. Y siendo que tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros para vivir una vida distinta. Apreciaciones que podríamos hacer, porque también tenemos que mirar las aplicaciones para nosotros. Allí mirando este Salmo 103, recuerde que me está diciendo que bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Qué me está dejando claro? Tienen sentimientos, emociones, intelecto, voluntad, pero también una gran capacidad de fortaleza. Recuerde que los vimos en Génesis capítulo 18 y 19 cuando llegan a Sodoma y Gomorra. Solo se necesitó 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Uno solo lo hubiera podido hacer. Vimos que también estos seres no solamente tienen gran fortaleza, sino también estuvimos hablando de que ¿cuál es el número de ellos? ¿Recuerda usted cuántos ángeles existen? ¿Cuántos ángeles existen? Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que los ángeles son un gran número. Vimos pasajes donde nos decían millones de millares. Miremos Apocalipsis 5:11. Los ángeles miran el rostro de Dios, ¿cierto? Estaba diciendo el Señor Jesucristo. La multitud de ángeles mirando, concentrados en el rostro de Dios. Apocalipsis 5:11. Dice la palabra del Señor: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Queridos, ¿de qué me sirve a mí entender que los ángeles tienen sentimientos, emociones, intelecto y voluntad? La capacidad de comunicarse, la capacidad de entender el comunicado de ellos. Eso me llamaría a mí la atención también para darme cuenta que los seres que Dios tiene para servir también a sus hijos, para proteger a sus hijos, como usted y como yo, no son robots, no son seres programados, son seres que tienen la voluntad de obedecer a Dios
y de servir a sus hijos, de ayudarles. Eso me debería llamar la atención. ¿Tienen gran fuerza? Sí, la fuerza que usted y yo no tenemos. La que usted y yo no tenemos. ¿Tienen un conocimiento muy amplio de las cosas? Sí. Mayor que usted y yo en nuestra mente limitada en este momento. Mayor. ¿Tienen fuerza superior a usted y a mí como ser humano? Sí. Y eso pues le daría más tranquilidad saber que ellos nos pueden ayudar como hombres según Dios les dirija. Según Dios les dirija, ellos pueden ayudarlo a usted y a mí. Y entonces pues no quedaremos en la trampa de el ángel de mi guarda me dulce compañía. No tengo un ángel de la guarda. La Biblia no enseña eso en ningún libro de la Biblia. Por el contrario, cuando ellos se dejaron ver protegiendo a siervos de Dios, los textos me muestran que salían miles de millares protegiendo a un profeta. ¿Se han manifestado este tipo de situaciones nuevamente? Sí. Han habido casos de misioneros que han evidenciado cómo la protección de ángeles se ha manifestado a su alrededor mientras estaban compartiendo el evangelio. Casos de hombres que estuvieron en lugares muy peligrosos y estaban dispuestos a matarlos, y llegaron hombres armados, varios hombres, y cuando fueron ante uno o dos personas los vieron venir, no uno, ni dos, ni tres, sino muchísimos que estaban alrededor de ellos y dijeron: no, vienen muy escoltados, no podemos meternos con ellos. Sí que han habido ese tipo de casos. Ese es el Dios de la Biblia, es el Dios en el que creemos. Los ángeles siguen haciendo presencia. Hablemos un poco acerca de los ángeles y la persona del Señor Jesucristo. En este curso tal vez no miremos todo lo que habla la Biblia acerca de las manifestaciones de ellos, pero creo que sería un buen camino tener un poco de claridad con el Señor Jesucristo, porque estamos hablando de una doctrina fundamental. Y entonces la manera más clara es esa: ¿qué tuvieron que ver con el Señor Jesucristo? ¿Cierto? Con referencia a Cristo, los ángeles han tenido un amplio ministerio, un gran ministerio. En la creación no solamente los vemos alabando al Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí nos lo decía Job 38:4-7 cuando están alabando al Creador y se alegran en la creación. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, me deja claro. Juan, capítulo 1, usted me acompaña en su Biblia, versículo 3, dice la palabra del Señor: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje lo utilizamos al principio para recordar quién creó a los ángeles. Entonces, ¿qué vemos de ellos con el Creador? No solamente le adoran, le reconocen como Creador, sino que Cristo es su Creador, como lo hemos dicho. Algo que es de tener en cuenta, de acuerdo a lo que han hecho alrededor de las Escrituras concerniente al Señor Jesucristo, es que predijeron, vinieron y anunciaron al heraldo de Cristo. Eso lo encuentras aquí en Lucas capítulo 13. Lucas 13, acompáñenme aquí a Lucas 13 y miremos cómo los ángeles fueron utilizados. Lucas capítulo 1, versículo 13. Miren cómo se presentan aquí los ángeles y vienen a declarar, a enunciar, predicen al heraldo del Señor Jesucristo. ¿Quién es el heraldo del Señor Jesucristo? Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre,
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Sí, muchos eran de la nación de Israel, pero muchos no le pertenecían al Señor. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, porque para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer está en una edad muy avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces vemos que Dios envió un ángel llamado Gabriel. Este ángel vino para predecir el nacimiento del heraldo del Señor Jesucristo, su primo Juan el Bautista, profetizado también en el libro de Malaquías, dando la bienvenida al Salvador, al Dios hecho hombre, dándole la bienvenida al mundo, preparando a la humanidad para que cuando Él pusiera en pie su ministerio se arrepintiese y le buscase de corazón. Entonces vemos que los ángeles sí tienen que ver con la persona de Cristo y con el mensaje también de la salvación. Entonces, bueno, los vemos aquí con la predicción de la venida de Juan el Bautista, pero también anuncian otro nacimiento, que es el nacimiento más glorioso que puede existir, que no fue comunicado por periódicos, fue comunicado también por ángeles. Acompáñenme nuevamente a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Los ángeles, miren lo que le dicen a María: has hallado gracia delante de Dios. Miren que los ángeles no adoran a María. En ninguna parte de la Biblia se va a encontrar eso, ni la subieron en un lugar dedicado. Has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué María tiene que hacer todo lo que le dice el ángel? ¿Acaso María no está en una posición superior a la del ángel? No. Viene el ángel y le dice lo que tiene que hacer, le trae una razón del Dios Todopoderoso para que su merced haga caso. Mujer llena de gracia, sí. ¿Por qué? Porque se sometió a hacer la voluntad de Dios. Por eso es una mujer llena de gracia, por eso es una mujer virtuosa. Este versículo 32: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, y su reino no tendrá fin. Los ángeles vienen y anuncian el reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo, un reino sin fin, porque nuestro Dios es eterno y Cristo es Dios hecho hombre. Versículo 34: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, ¿el poder de quién? De Dios mismo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel que dice acerca de quién va a nacer, dice que es santo. ¿Quién es el único santo? Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es Dios. Los atributos del Padre los tiene el Hijo y también los tiene el Espíritu Santo. Y vemos que este ángel tiene conocimiento, tiene intelecto, tiene la capacidad de comunicarse, y en este momento está trayendo un mensaje y está bien presto en el ministerio del Señor Jesucristo. Desde el heraldo
hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, vemos los ángeles, pero también los vemos en otras situaciones con el Señor Jesucristo. Miremos aquí en Lucas, hagamos nuevamente acá en Lucas, capítulo 2, simplemente un capítulo más allí, y en el versículo 10, ubiquémonos. Y miren lo que hacen los ángeles también. No solamente anunciaron el nacimiento de Cristo, sino que después del nacimiento, miren lo que hacen. Pero el ángel les dijo: no temáis, y aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios a las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Cómo se les manifestó la noticia de Dios a los pastores de que había nacido un Salvador? Por medio de ángeles, los mensajeros de Dios, hablando sobre el mensaje más grande que existe en la Biblia. El personaje principal de la Biblia es el Señor Jesucristo, y el mensaje principal, el mensaje de la salvación. Y los ángeles están anunciando: ha nacido, les ha llegado, por fin la promesa de Génesis se ha materializado. Les ha nacido un Salvador, seres humanos. Vayan, pastores, reconozcan al Mesías. Los ángeles comprometidos en el ministerio del Señor Jesucristo. Lo vemos también, miremos a los ángeles en un panorama difícil, una situación compleja que vivió el Señor Jesucristo. Acompáñenme allí a Marcos, y en el capítulo 1 de Marcos, versículo 13, mire lo que sucede. El Señor Jesucristo se encuentra en un momento difícil. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Primer ángel que vemos aquí, uno que lo tenta. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿A quién estaban sirviendo los ángeles? Al Señor Jesucristo, en el tiempo de la tentación. Acompáñenme a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y en el versículo 11, miren lo que dice la palabra del Señor. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Tanto Marcos como Mateo nos están definiendo la tentación del Señor Jesucristo, y ambos expresan que los ángeles vinieron a servir al Señor Jesucristo en el momento de la tentación. Acompáñenme a otro pasaje donde vemos a los ángeles con el Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 22, versículo 43. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecer. ¿De qué se refiere este texto? Acá el Señor Jesucristo se encuentra en el Getsemaní, y es el momento, tal vez, donde la Biblia lo muestra, el momento más duro, más tenso. Dice la palabra que cuando Él va a orar al Getsemaní, antes de ser entregado para ser llevado a la crucifixión, el Señor Jesucristo sudaba como gotas de sangre. Es donde le escuchamos orar, diciéndole al Señor: si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad.
quiero hacer la voluntad que me enviaste a hacer. Y él termina haciendo la voluntad del Padre, rescatar almas perdidas como la suya y la mía cuando hemos confiado en él. En el Getsemaní vienen los ángeles a fortalecer al Señor Jesús, a animarlo. Pero también estos no solamente estaban dispuestos para ayudarle en medio de este momento. En Mateo 26, acompáñenme a Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 53. Miren las palabras del Señor Jesucristo. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En el momento que el Señor Jesucristo es capturado, en ese momento Juan saca la espada, le quita la oreja a un hombre llamado Malco. Jesús sana la oreja de este hombre. Le dice: no, Pedro, así no, con espada no, guárdala. ¿O no crees que yo puedo orar a mi Padre y mi Padre no me puede mandar la escolta de seguridad más tremenda que existe en el universo? Tengo ángeles a mi disposición, y no solamente media docena, ni 2 docenas, ni 50. El Señor Jesucristo me está diciendo que tenía a su disposición ¿cuántos ángeles? Podría pedir en ese momento 12 legiones. ¿Una legión a cuánto equivale? 6.000 hombres según los romanos. Estaban prestos para defender al Señor Jesucristo simplemente si Él lo anunciaba. Tremendo, ¿no? Pero también vamos a ver que los ángeles se presentan en un momento épico, en el momento de el triunfo. Acompáñenme allí a Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, que hizo el ángel, produjo un terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Y ellas salieron con gran gozo del sepulcro y con temor, y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar esta proclamación del ángel, me parece tremendo, ¿no? Porque en este capítulo, ¿qué vemos? Hay un terremoto. ¿Quién se presenta? Un ángel. Dice que la piedra es removida. Lo tremendo es que la piedra no fue puesta a rodar para quitarla del sepulcro. Recuerde usted que el sepulcro tenía unos sellos de seguridad y que la guardia que estaba vigilando no era una guardia cualquiera, no era una guardia de alta seguridad. Un hombre de esos no se podía morir porque le costaría la pena de muerte. Cuando la piedra es quitada, es removida, si la hubieran empujado, los sellos hubieran sido rotos. Los sellos no fueron rotos, la piedra fue levantada y puesta en otro lugar. Los sellos quedaron intactos. La única forma de que el sello quedara intacto, ni rodando hacia el frente, ni rodando hacia un lado, no pueden rodarla. La única forma era levantando la piedra. ¿Cuántos soldados se necesitaron? Muchos soldados para poder poner la piedra para que nadie entrara a ese sepulcro, porque tenía una gran seguridad, tenían temor de lo que podía venir. Y el ángel sentado en la piedra.
Y la piedra movida por el ángel no para que el Señor Jesús saliera. El Señor Jesús no necesitaba que un ángel le moviera la piedra para él salir. ¿Y por qué dices eso? Porque más adelante lo vas a ver que está en Lucas, el último capítulo de Lucas, cuando están sentados orando en el camino de Maús. Ellos están reunidos partiendo el pan y el Señor Jesucristo aparece en la mitad de ellos, atravesando las paredes. ¿Necesitaría que le movieran una piedra? De ninguna manera. Pero vemos a un ángel aquí en el momento glorioso de la resurrección. Los ángeles no solamente anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, que venía a cumplir el ministerio especial del Señor Jesucristo, sino que también los ángeles anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo a una virgen, diciéndole: tú has sido seleccionada por Dios y dentro de ti va a habitar un santo ser. Y el nombre que le tienes que poner, de una vez le van diciendo el nombre. Ellos anunciando el Evangelio, ellos anunciando las buenas nuevas, ellos en el momento de Getsemaní, ya para ser entregados al Señor Jesucristo, pero ellos también haciendo presencia en el momento de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 12. Juan 20, 12, mire lo que dice allí. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿A quién le pasó esto? Pues a María, cuando llegó al sepulcro y encontró la tumba vacía, se puso triste, muy triste, y lo que encuentra son dos personajes, dos seres, en la tumba. Y ellos, miren lo que le expresan, versículo 13 aquí de Juan 20. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Qué hicieron los ángeles aquí? Vimos a los ángeles moviendo la piedra. Pero ahora, ¿quiénes estamos viendo en el versículo 12 y 13 de Juan 20? Anunciando también la resurrección del Señor Jesucristo y guardando la evidencia de la resurrección. ¿Qué guardaron como evidencia? ¿Qué se encontró en el sepulcro? El manto con el cual el Señor había sido cubierto estaba allí doblado. ¿Y eso qué quería decir? ¿Alguna simbología? Claro, eso tipifica algo tremendo en la cultura bíblica. Cuando un señor, un amo, estaba comiendo y no había terminado su comida, dejaba doblado su velo, su manto. Cosa de que cuando el siervo llegaba, pues sabía que no podía levantar nada, porque ese era el aviso de: ya vengo, déjeme estar quieto que ya me va a seguir comiendo, no me vaya a tocar eso. El anuncio de encontrar la vestidura allí doblada es que el Señor está diciendo: ya me pongo, no me diga. Tremendo. Miremos otros versículos acerca de estos seres maravillosos. Ellos anuncian la resurrección a los seguidores del Señor Jesucristo, como lo hemos visto. Pero también ellos aparecen en Hechos, allí en Hechos. Capítulo 1, versículo 10. En un evento muy especial, la ascensión del Señor Jesucristo después de la resurrección. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes estaban concentrados con los ojos en los cielos? Los discípulos. Viendo cómo su Señor se va elevando y aparecen dos personas, dos seres al lado de ellos, dos ángeles. Versículo 11, miren el mensaje que ellos les traían.
los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué están prediciendo acá los ángeles? Fueron enviados para predecir el nacimiento de Juan el Bautista. Fueron enviados para traer el mensaje del nacimiento del Señor Jesucristo. Fueron enviados para consolar al mismo Señor Jesús. Pero en este momento fueron enviados también para anunciar la segunda venida del Señor Jesucristo. Para profecía bíblica en este momento. Recuerden que la profecía bíblica, el centro de la profecía, no son los seres humanos, es el Señor Jesucristo. Toda la profecía bíblica, el centro de la profecía bíblica es el Señor Jesús. Y estos vienen aquí, los ángeles, a profetizar que Cristo viene. Así como le vieron subir, así mismo, ese mismo, no otro diferente, el mismo, va a venir. De la misma forma que ustedes han visto irse. Están aquí los ángeles prediciendo y hablando de la segunda venida, en una forma similar a la partida. Así como se va en la ascensión, así mismo Él vendrá entre las nubes y todo lo verá. Ahora, en la actividad actual, el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, se encuentra en el cielo. Algún día vendrá, pronto vendrá, creemos que pronto vendrá, porque los hechos que nos muestra nuestra era actual, no cabe duda de que faltan 5 para las 12 y Cristo viene pronto. No cabe duda. ¿Qué están haciendo los ángeles en este momento con respecto al Señor Jesucristo? Una buena pregunta, ¿cierto? Los ángeles buenos tienen gran interés en el Evangelio y se regocijan cuando se salvan pecadores. Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Miren lo que están haciendo los ángeles en este momento. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan ver los ángeles? Un hombre más que cree en Cristo, pero también ven la obra de Cristo en su vida. Cómo ese cuerpo, cómo esa alma es puesta aparte para vivir a Cristo. No solamente ven la justificación, la redención, sino la santificación en un creyente genuino, y están esperando el momento de ver la glorificación materializada en los santos del Señor. Estos ángeles también tendrán un papel muy destacado y muy importante en la venida del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 13:39. Mateo 13:39. Dice la palabra del Señor: el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. Ellos vendrán al final, van a estar en la siega, van a ayudar a poner aparte al trigo y a la cizaña. Vendrán no solamente cuando el Señor Jesucristo venga a reinar, se mostrarán, sino que también estarán prestos a mostrarse en el juicio que Cristo dará. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 49, allí en Mateo 13. Así será el fin de los siglos, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos,
versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. También los ángeles estarán en el momento del juicio. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 7. Dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo, en esta carta a Tesalónica, deja un mensaje claro de lo que espera la iglesia. ¿Cuál es la profecía que estamos esperando en la iglesia que se cumpla? El rapto de la iglesia. La primera etapa de la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Pero también nos deja claro que el Señor Jesucristo vendrá y en su segunda venida va a hacer presencia con ¿quiénes? Con los ángeles de Dios, con los ángeles del cielo. Por eso no solamente a ver la gloria de la iglesia, sino también prestos a estar al servicio del juicio de Dios. El libro de Apocalipsis tiene muchos casos de ángeles que administran el juicio divino. Como ustedes lo podrán leer si leen el libro de Apocalipsis, encontrará que hay ángeles efectuando el juicio divino. Ángeles que desatarán los sellos, ángeles que desatarán las plagas sobre la tierra, ángeles enviados por Dios en el tiempo de la gran tribulación, trayendo el juicio. Además de impartir juicio, además de alegrarse con la salvación, además de comunicar a los seres humanos la salvación que vendría de Cristo, el nacimiento de Él, la resurrección y la segunda venida, también los ángeles adoran y sirven a Dios, pero también los ángeles ministran a los hombres y a las naciones. Los ángeles ministran a los hombres y a las naciones, sí les sirven. Hemos dejado claro que los ángeles ayudan al pueblo de Dios, a los cristianos. Pero también hay unos ángeles que tienen como ocupación o oficio, parte de su ministerio, como en el caso de Miguel, que Miguel es un ángel que está presto para una nación. Es el ángel defensor de la nación de Israel, como lo estuvimos viendo en Daniel capítulo 2, versículo 1. Recuerde que ese mismo Daniel es el que reunirá el ejército para la segunda venida del Señor Jesucristo. Así como en el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos de ángeles, también en el Antiguo Testamento hay demasiada evidencia de estos seres. Hay muchos testimonios de la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de los ángeles. Usted podría ir al libro de Daniel y encontrar unos hechos muy interesantes acerca de los ángeles, de cómo vienen allí en el capítulo 1, de cómo vienen y le traen mensaje a Daniel. Puede ver varias actividades de ángeles, especialmente con el tema de las naciones, porque nos muestra el libro de Daniel que hay una lucha cósmica. El libro de los Hechos nos va a mostrar que también hay una gran presencia de los ángeles, haciendo presencia después del nacimiento de la iglesia, ayudando a los siervos del Señor, desencarcelando al apóstol,
ministrando, sirviendo, ayudando, anunciando la segunda venida de Cristo. En fin, va a encontrar varios ejemplos de revelaciones también que ellos dieron. Dieron liberación, dieron guía, dieron ayuda a los primeros cristianos. Hechos como 1:9, Hechos 11, Hechos 5:19, Hechos 20, Hechos 8:26. Y para hoy en día, según Hebreos 1:14, son espíritus ministradores para los salvos. Ellos están a la disposición para ayudar a los cristianos, a aquellos que han sido redimidos. Ellos desean contemplar el orden piadoso de la iglesia local. Recuerden que en la primera carta de los Corintios 11:10 muestra que los ángeles hacen presencia en el culto. Están mirando cómo oramos, cómo adoramos al Señor. Dice que somos el libro de texto de ellos. Dice en Mateo 18:10 que los ángeles son guardianes de los niños. Entonces, en vista de el trabajo, del ministerio que han tenido, no deberíamos nosotros los cristianos hablar respetuosamente acerca de ellos. Estamos haciendo un estudio por encima. No deberíamos nosotros los cristianos tomarnos en serio su existencia y conocer realmente quiénes son, cómo son. No deberíamos nosotros tener claro que no se les rinde culto porque ellos mismos afirman que el culto y la oración es para el Señor Jesucristo, como nos lo muestra Apocalipsis. No deberíamos nosotros como cristianos no prestarnos a burlas superficiales, groseras o grotescas acerca de quiénes son estos seres. Ni una actitud de burla, ni una actitud de irrespeto, ni mucho menos una actitud de incredulidad frente a un tema como estos, debe ser el prototipo de un cristiano. Porque la santa palabra de Dios nos evidencia y debemos creer lo que la Biblia dice de estos seres, no lo que dicen otros libros. Padre amado, te damos gracias, Señor. Queremos ser creyentes bien informados acerca de este tema. Creyentes que no terminan pecando por irrespeto, por irreverencia, por ignorancia. Gracias porque hoy en este tiempo podemos ver parte del ministerio angelical de cómo ellos hicieron parte del mensaje del Evangelio, del mensaje del Mesías, del mensaje del Salvador, cómo ellos estuvieron presentes no solamente antes del nacimiento, sino durante el nacimiento, después del nacimiento, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de tentación del Señor Jesucristo, en el Getsemaní, pero también, Señor, en la resurrección y en la ascensión de Cristo. Y así como hicieron presencia en estos momentos de suprema importancia y relevancia, también harán presencia en el tiempo del juicio y en la segunda venida de nuestro Salvador. Gracias por manifestarnos estas cosas, Señor. Ayúdanos a seguir profundizando y seguir estudiando estos temas con respeto, con amor, con sabiduría. Gracias por enseñarnos estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta noche. De hoy en 8 continuaremos estudiando más del ministerio angelical, más acerca de lo que estos seres tienen como ministerio para poder entrar a ver la introducción a Satanás, la satanología y la demonología bíblica. Que Dios les bendiga.